Los judíos, los israelitas, no podían entrar en el lugar santísimo. Se recuerda en el tabernáculo, ¿verdad? Estaban los atrios, después el lugar santo, después el lugar santísimo. Ahí en ese lugar santísimo solamente entraba una persona al año, el sumo sacerdote. Pero aleluya, cuando Cristo murió por nosotros, el velo que dividía el lugar santísimo del lugar santo, el velo que impedía que el pueblo entrara a la presencia de Dios, fue rasgado de arriba abajo, de arriba abajo, porque el que terminó el pacto antiguo no fue el hombre, fue Cristo mismo. Aleluya. Él rasgó el velo de arriba abajo, y dice la Biblia que ahora nosotros tenemos libertad. Diga fuerte: libertad. Libertad para entrar en el lugar santísimo, como dice, por el Shabbat, ¿verdad? No, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo. La ley no podía dar algo nuevo y vivo. El camino a través de la sangre de Jesucristo abrió un camino nuevo y único. El camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, en su carne. Por lo tanto, dice la palabra en Gálatas 2:16, que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Cualquiera que intente añadirle algún rito judío para sentirse más cercano de Dios está despreciando el poder y el sacrificio de la sangre de Jesucristo en la cruz. Nada puede hacernos más aceptables delante de Dios que no sea la sangre de Jesucristo. Nada puede darnos más poder para vivir en santidad que no sea la sangre de Jesucristo. Nada nos puede meter en el lugar santísimo, únicamente la sangre poderosa de Jesucristo. Ahora bien, hubo una iglesia que era la iglesia de los Gálatas. Esta iglesia fue en parte seducida por esos judíos o israelitas, mejor dicho, que querían imponerle la carga a los hermanos de que sí, eran salvos a través de la fe, pero tenían que regresar al judaísmo, porque supuestamente, como nosotros fuimos injertados como olivo silvestre en Israel, teníamos que seguir sus leyes. Pero es que hasta Israel tuvo un nuevo pacto. Todo aquel que quisiera ser salvo, no importa si era hebreo, israelita o gentil, todos tenían que entrar ahora, no a través del pacto antiguo, porque había sido ineficaz, desde quitado. Ahora todo el pueblo, todo un ser humano tenía que entrar en la salvación a través de la sangre de Jesucristo. Pero los Gálatas se dejaron llevar y dijeron: ay, sí, seguramente es verdad, vamos también a circuncidarnos, vamos también a dejar de comer carne, vamos también a guardar el sábado como los judíos, porque seguramente esto nos hace más aceptos delante de Dios. Pero Pablo, que había recibido una revelación como ninguna persona que exista hoy en día, por muy estudioso que sea, dijo: hermanos, ciertamente en otro tiempo, estoy en Gálatas 4:8, no conociendo a Dios, oiga esto por favor, dice: servíais a los que por naturaleza no son dioses. Está hablando de idolatría. Fíjense cómo lo vincula ahora con idolatrar ritos judíos. Y si ustedes servían a ídolos, pero ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? El hombre israelita sin Cristo era un esclavo de la ley. Constantemente tenía que ver cómo cumplía con esta ley para agradar a Dios. Y aquella ley era una vida de esclavitud. Pero dice Pablo: ¿por qué ustedes quieren volver a aquellos débiles y pobres rudimentos? Dice: guardáis los días, para que nadie diga que no estamos hablando, que estamos sacando el versículo del contexto. No, dice: ustedes guardan los días, ustedes guardan los meses, guardan los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano. Esta gente de la iglesia
de los Gálatas comenzaron a guardar fiestas judías y días de reposo, pensando que así agradaban a Dios. Y Pablo les dijo: hermano, me temo que he trabajado en vano con vosotros. ¿Qué pasó con toda la enseñanza que les di? ¿Qué pasó con lo que les enseñé, que somos salvos a través de la gracia? Que aquello fue lindo, fue bueno, pero no hace falta para ser salvo. ¿Qué pasó? Y fíjese cómo Pablo primero habla de la idolatría, como ellos antes sirvieron a los ídolos, porque muchas personas, tristemente, con una supuesta buena intención de agradar a Dios, con, por ejemplo, guardar un día, toman ritos judíos como idolatría y resaltan estos ritos judíos como lo máximo, como lo principal en el evangelio, y pisotean el amor, pisotean la misericordia y caen en el pecado de la idolatría, aún con cosas buenas como eran los ritos judíos. Después, en el capítulo 5, Pablo les dijo: hermanos, estad firmes, y que fuerte, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ningún gentil tiene que guardar la ley para ser salvo. Ni siquiera los judíos tienen que guardar la ley ya para ser salvos. Aunque algunos de ellos de linaje judío, de sangre judía, quieran hacer ciertas cosas, tienen que saber que nada de eso lo hace más salvo ni más aceptos delante de Dios, porque si lo hacen con esa intención, dice la Biblia que están cayendo de la gracia. Los hermanos judíos nuestros pueden celebrar ritos tradicionales de la Torá si ellos quieren, pero cuando ellos dicen que ellos lo tienen que hacer para ser salvos o para agradar más a Dios, están cayendo en un pecado grande de desechar y pisotear la sangre de Jesucristo. Pablo criticó a esos israelitas que juzgaban a los hermanos gentiles por no celebrar el sábado y por comer carne, y les dijo: hermanos, escuchen esto, un hermano hace diferencia entre día y día. En otra versión dice: un hermano ve un día como más importante que otro. Obviamente hablando del Shabbat, que los israelitas veían el sábado como lo principal, como el día principal de la semana. Dice: uno hace diferencia entre día y día. Para este hermanito el sábado es más importante, o el domingo es más importante. Aquel hermano juzga todos los días iguales. O sea, para este hermano el viernes es lo mismo que el sábado. El sábado es igual que el domingo. No hay diferencia. Todos los días son para Dios, para consagrarse y para vivir para Dios. Dice: cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Hermanos judíos que querían seguir con la tradición judía de reservarse los sábados, Pablo dijo: está bien, si lo hacen para Dios, pueden hacer, ustedes son judíos. Pero este hermano gentil, que para él todos los días son iguales, tampoco se le puede juzgar, porque él como quiera vive para el Señor todos los días. ¿Alguien alaba a Dios por eso? Después digo en Romanos 14: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Dice después en el versículo 17: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Justicia, hablando de la santidad del Espíritu en nosotros. Justicia, paz y gozo. Yo conozco gente que por intentar imponer un rito judío han perdido la justicia, la santidad, porque han ofendido a un hermano. Han perdido la paz porque están inquietos por ver cómo obedecer todas las leyes, y han perdido el gozo. Mira la gente que sigue doctrinas falsas así, de doctrinas judaizantes. Han perdido el gozo, no tienen paz, no tienen gozo. Todo su cristianismo es una controversia, porque les falta que la gracia de Dios los ilumine. Y han perdido la paz, la justicia y el gozo. Pero la gracia nos da la justicia, nos da la santidad. La gracia nos da la paz, aleluya. La paz de saber que he sido redimido, no por lo que yo he hecho, sino por la sangre poderosa de Jesucristo, aleluya. Y tengo ahora el gozo del Señor, que es mi fortaleza.
Amados hermanos, el reino de Dios no consiste en cosas efímeras como el guardar un día de la semana o no comer ciertos tipos de alimentos, sino que se basa en justicia, paz y gozo. Aleluya. Escuche esto con atención, por favor. Cuando Dios le dio a Israel las leyes, porque cualquiera puede escuchar este mensaje y decir, ¿para qué leemos entonces el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento no está desechado para nada. Hay todavía profecías ahí que no se han cumplido. Pero las leyes que Dios le dio a Israel se dividían en tres categorías principales. Primero, las leyes civiles de gobierno. Recuerden que Israel salió de Egipto, eran esclavos antes, ahora van a ser una nación. Y como van a ser una nación, toda nación que necesita leyes. Dios le dio leyes civiles. Por ejemplo, cuando alguien estuviera enfermo con la lepra, sáquenlo del campamento. Eran leyes civiles. Hoy en día cada país tiene leyes civiles distintas. Cuando alguien mate a alguien, mate la oveja de alguien, así es como lo van a juzgar. Eran leyes civiles, no aplican para hoy en día porque cada país tiene sus propias leyes civiles. Estamos aquí. Número 2, habían leyes ceremoniales o rituales, los cuales eran, por ejemplo, la circuncisión. Desde el tiempo antes de la ley, desde el tiempo de Abraham, Dios le dijo, todo tu linaje va a ser conocido por circuncidar cada varón que nazca. Al octavo día va a ser circuncidado. Van a cortar el prepucio del niño. Por ejemplo, los sacrificios de los corderos. Guardar el sábado también era un rito, una ceremonia que apuntaba a Cristo. Y estaban, por último, las leyes morales. Porque hay tantas leyes morales buenas en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, no matarás. Seguimos con ese mandato, ¿verdad que sí? No dirás falso testimonio. Eran mandamientos que llevaban un carácter moral. Oiga esto. Y ese carácter moral, esas leyes de carácter moral siguen en pie porque Dios no ha cambiado su carácter o su moral. ¿Alguien dice amén? Decía allá, no adulterarás. Jesús dijo, Moisés dijo, no adulterarás. Yo digo, le añado un poquitico más. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró con ella en su corazón. Leyes morales que siguen en pie todavía hasta el día de hoy. No robarás, no dirás falso testimonio, etc. Pero las leyes ceremoniales o rituales no siguen en pie hasta el día de hoy porque Cristo cumplió esas leyes y apuntaban a la persona de Cristo. Por ejemplo, el cordero que se mataba para cubrir el pecado del pueblo, ya no hay que hacerlo más porque ese cordero apuntaba a Cristo, que es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Alguien dice amén por eso? La circuncisión ya no hay que hacerla porque la circuncisión apuntaba al poder de Cristo, del Evangelio, de circuncidar de nosotros nuestro pecado a través de la sangre de Jesucristo. Ahora somos circuncidados, dice la Biblia, en el corazón. Una circuncisión no hecha por mano de hombre, sino por Dios. El Shabbat también era un rito, una ceremonia judía que apuntaba a Cristo. Pablo dijo en Colosenses 2:16, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida. Cuando alguien te diga, tú no celebras el Shabbat, dígale, por tanto nadie me juzgue en comida, en bebida o en cuanto a días de fiesta. Oiga esto, luna nueva o días de reposo. Para que vea que está hablando del contexto. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Todo eso era una sombra de aleluya, de este tiempo de gracia. Todo era apuntando a Cristo, apuntando a Cristo. Incluso muchos dicen es que el Shabbat es antes de la ley. Dios fue el que separó y santificó el séptimo día, pero es que hasta eso apunta a Cristo, porque Dios santificó el séptimo día. Y dice Juan 10:36 que el Padre a Cristo también lo santificó, aleluya, porque Cristo es nuestro reposo, aleluya. Ese séptimo día que Dios descansó, día de reposo, que también le dijo después a Israel que separaran, que observaran, apuntaba al reposo que usted y yo encontramos en Cristo. Nosotros estamos hoy viviendo en el reposo de Dios para nuestras vidas, aleluya. Hebreos 4 habla muchísimo de esto y dice, hermanos, si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día,
Por tanto, queda un reposo. Diga fuerte, un reposo. Mira, levante el dedito así, diga, un reposo. Queda un solo reposo para el pueblo de Dios. No es el sábado, no es el domingo, no es el viernes. Dice, el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Fíjese cómo hace alusión al principio para decir que lo que eso significaba era Cristo. Y como el que está en Cristo ha reposado de todas sus obras. Dice, procuremos pues entrar en aquel reposo. Solo queda un reposo hoy en día, y es Jesucristo. ¿Por qué Jesús es un reposo? Porque el hombre se ha fatigado durante siglos buscando a Dios. Los emperadores han dispuesto sus mejores soldados, sus mejores, arqueólogos, para buscar la fuente del agua de la vida que les daría vida eterna. Tantos mitos de la historia oriental, etcétera. El hombre se ha fatigado por buscar a Dios, por agradar a Dios. Miren, los pobrecitos hombres ahí en los monasterios tienen que golpearse su espalda cada vez que pecan para ver si a través de esa obra complacen a Dios. Usted y yo también quizás estábamos así fatigados. Buscábamos comprar el mejor San Lázaro para agradar a Dios. Comprábamos la virgencita más grande para que Dios se complaciera. Buscábamos el ídolo más caro, lo que más me costara para agradar a Dios, para que me cuidara, para alcanzar la salvación. Pero el que ha encontrado a Cristo ya ha reposado de todas esas obras. Aleluya, aleluya. Alguien alaba a Dios en este día. Y ya no tiene que buscar más cosas para ser salvo. No. Cristo me ha hecho salvo por gracia. Y ahora lo que la palabra de Dios me enseña a vivir en santidad, no lo hago por mi fuerza, sino que lo hago por el poder del Espíritu que Él ha puesto en mí. Porque ahora camino en las obras de la fe, la cual Dios dispuso de antemano para que anduviésemos en ella. Toda la santidad que podamos lograr hoy en día no son obras de santidad para agradar a Dios, para buscar la salvación. No, porque Dios me ha salvado a través de la gracia. Voy a caminar en la fe, voy a caminar en la santidad, voy a caminar en la consagración que el Espíritu Santo, de la santificación que Él produce dentro de mi corazón. Pero dentro de esas leyes no está ningún rito judío, porque todos apuntaban a la persona de Cristo, al Calvario, al sacrificio en la cruz. Muchos idolatran tristemente el Shabbat, idolatran el sábado, idolatran los ritos judíos, idolatran las fiestas judías como lo principal, como algo que el pueblo de Dios no puede dejar de celebrar. Pero la Biblia enseña que somos salvos a través de la fe, vivimos a través de la fe, somos santificados a través de la fe y llegaremos al cielo a través de la fe. Y hacemos obras de fe, sí, gracias al Espíritu que vive dentro de nosotros. El Shabbat, lejos de ser algo controversial, simplemente era algo hermoso y precioso que representaba a Cristo y a su sacrificio. Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esto tiene dos aplicaciones: primero para los cristianos, después para los inconversos. Si hay alguien mirando en el internet, para los cristianos tenemos que aprender a reposar en el sacrificio de Cristo en la cruz. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Una vez mi abuelo me confesó y me dijo: en cierta época de mi vida tuve dudas de mi salvación, pero la fe en el sacrificio de Cristo fue lo que me dio la fuerza para tener paz. He sido salvo por creer en Él. ¿Y cómo sé que soy cristiano? Porque el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que soy hijo de Dios. Tal vez estás pidiendo algo, una petición, un deseo, estás ansioso porque Dios haga el milagro. Reposa en Cristo. Él es nuestro reposo. No estéis en ansiosa inquietud. No te preocupes por el día de mañana, lo que traerá. No te preocupes por el año que viene. No te preocupes tanto por lo que va a suceder el próximo año. Si hay inestabilidad, Cristo es nuestro reposo. El que tiene a Cristo camina en ese reposo.
tengamos paz y reposo en Cristo. Él dijo: mis pasos dejo, mis pasos doy. Y si hay alguien mirando en vivo en esta mañana, en este video, y aún no es cristiano, y está tratando de buscar a Dios, ha buscado cómo agradarle, buscando qué hacer para que Dios me acepte, para que me perdone, solo tienes que arrepentirte de tus pecados y creer en Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Si eso lo haces, recibirás paz y entrarás en el Shabbat de Dios, entrarás en el reposo de Dios. Un reposo que no dura un día, que no es una vez a la semana, que es todos los días, todos los años, y dura hasta la eternidad. Si hay alguien que quiere aceptar a Cristo en este video, por favor repita conmigo. La iglesia inclina su cabecita. Diga conmigo: Señor Jesús, gracias por morir por mí en la cruz. Gracias por pagar por mis pecados. Gracias por perdonarme. Gracias por redimirme. Gracias por darme una oportunidad para ser salvo. Me arrepiento de mis pecados. Te recibo en mi corazón. Confieso con mi boca que tú eres mi Señor y mi Salvador. Y dame reposo, Jesús. Dame tu paz, dame tu gozo. Amén.